Gracias, Lupe, Dios te bendiga. Yo desde que he salido tesorero ya no tengo nombre, no tengo lugar de ministerio, soy el tesorero. Así, a secas. Y encima, en el consejo está Juan Carlos Escobar, o sea que yo ya ni siquiera me pueden llamar por mi nombre, porque yo ya no existo. Pero bueno, Dios sabe por qué y el para qué. Gloria al Señor, Dios os bendiga a todos y gracias por tenerme en cuenta, invitarme a poder compartir con vosotros. Siempre es una bendición y más cuando, y esto lo digo de corazón, cuando eh, todo lo que se puede hacer va también relacionado con algo tan importante como las misiones, ¿no? Entonces yo quería centrarme, ser concreto y poder aprovechar el tiempo en esta mañana para poder orar. Y me gustaría que pudiéramos meditar un poquito en el capítulo 3 del libro de Éxodo, que es el momento en el que Dios llama a Moisés. Todos conocemos ese capítulo, ese momento tan especial, un momento en el que en la vida de Moisés sucede algo sobrenatural. Dios le llama de una manera sobrenatural en esa zarza ardiendo, pero no le llama porque tuviese pena de él, no le llama porque lo veía eh, cuidar las ovejas de otro o porque tuviera alguna actitud de decisión para poder alivianarle un poquito la situación de su vida. No era así. Dios le llama a Moisés porque Dios había visto el dolor, el sufrimiento de su pueblo. Dice el capítulo 3, cuando empieza, sobre todo en el verso 7, que Dios le manifiesta a Moisés, que él había visto muy bien la aflicción de su pueblo, que él había visto, escuchado el dolor, el clamor de su pueblo, y que como consecuencia de ese dolor decide llamarle a Moisés para que haga una tarea única, especial, pero en nombre de Dios, y es liberar al pueblo. Y en el verso 10 es cuando le dice: ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Estas palabras de Dios para con Moisés son palabras que a mí me gustaría meditarlas en un momento, porque creo que encierran principios que nosotros como iglesia hoy en día tenemos que tener en cuenta. Lo primero de ello es que Dios es el que llama. Dios le dice: ven. Él es el que establece los tiempos. Él es el que ve la necesidad. Él es el que siente el dolor, el que sufre con el que sufre. Porque Moisés, aunque hubo un momento que vio el dolor de un compatriota suyo allí en Egipto cuando era maltratado, vio el dolor solamente de uno. Se identificó solamente con uno, no podía ver el dolor y el sufrimiento de todos, pero Dios sí lo ve a todo, y le llama y le dice: ven, ven, por tanto, ahora. Ese es el tiempo en el que Dios le establece a Moisés que tenía que intervenir. No era para otro momento. Le habla de una urgencia, le está haciendo ver que hay una urgencia, que el momento de responder al llamado es ahora, no es más tarde. Ni siquiera fue cuando él pensó que debía ser, fue cuando Dios se dispuso a intervenir. Ese era el momento en el que Moisés tenía que intervenir. Y le dice: ven, por tanto, ahora soy el que te envío. Yo te voy a enviar a Faraón, a Egipto, para que liberes a los hijos de Israel, para que liberes al pueblo. Cuando Dios determina hacer algo, Él ha determinado que sobre la tierra no va a hacer nada que no esté relacionado con su iglesia. Hoy en día nosotros ya no estamos en ese antiguo pacto en el que cada uno, ¿verdad?, puede ser usado de una forma determinada, aunque es así dentro del contexto de la iglesia. Cada uno tiene su lugar, pero Dios está viendo de la misma forma que vio a Moisés como libertador del pueblo, de su pueblo. Dios está viendo en la actualidad a la iglesia como el libertador, como la libertadora de este mundo que está sufriendo, que está padeciendo,
que está angustiado, que está necesitado, desesperado. Lo lamentable en muchos momentos es que a veces reaccionamos o se reacciona como reaccionó Moisés, que empezó a poner excusas, olvidando que la premura, olvidando que la prisa, olvidando que la necesidad es ahora y que ahora Dios quiere intervenir. Desde el momento en el que Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, enseñarles que guarden todo lo que yo os he mandado, yo estoy con vosotros. Desde ese mismo momento, ese llamado sigue teniendo urgencia, sigue teniendo premura, sigue teniendo vigencia para llevarse a cabo, porque hay un dolor, hay un sufrimiento en el mundo, y nosotros vemos que esto es así. Y es cierto que podemos intentar por nuestros medios hacer, ¿verdad?, lo que podemos hacer, pero creo que es muy importante que podamos orar, clamar. De hecho, uno de los puntos, de los motivos de oración de hoy, tiene que ver con el despertar de las iglesias, para que las iglesias reaccionen y para que la iglesia pueda responder a este llamado. Que la iglesia deje de poner excusas como a lo mejor las puso Moisés en su momento, porque es ahora que Dios está llamando, es ahora que Dios está diciendo: ahora quiero enviarte, ahora es el momento. Esta es la realidad que nosotros nos tenemos que enfrentar. Y creo que es muy importante que podamos orar y clamar para que Dios pueda obrar de esta forma y de esta manera. Que dejemos de poner excusas, que no haya ya motivos que puedan servir como una escapadera, ¿verdad?, de la responsabilidad que nosotros tenemos. No podemos olvidar que el dolor y el sufrimiento que el mundo está teniendo, Dios quiere sanarlo, Dios quiere restaurarlo. No podemos olvidar nunca que incluso los ministerios son la respuesta a una necesidad. No existe un ministerio que no sirva para suplir una necesidad, para atender una necesidad, para atender algo que realmente está allí en el corazón de Dios y que tiene que ser atendido. Y Dios le dice a Moisés: ven, acércate, que yo te voy a enviar. Pero el momento es ahora. Y creo que es muy importante que no perdamos de vista esa dimensión del momento, del tiempo. A veces tenemos y podemos tener la sensación de tener mucho tiempo, o tal vez de tener otras prioridades, de centrarnos en otras prioridades. Moisés estaba haciendo ya su trabajo, que era cuidar las ovejas de su suegro. Él estaba atendiendo otra realidad, él estaba en su mundo, él estaba en su realidad. Pero Dios le tiene que hablar, Dios le tiene que recordar que había una necesidad y que la labor principal suya no era hacer que las ovejas de su suegro estuvieran bien atendidas. La función, el propósito de Moisés era liberar a su pueblo, era ser usado por Dios. De la misma forma pasa con la iglesia. Creo que sería bueno también pedirle a Dios que nos ayude a no divagar, a no disiparnos, a no dispersarnos, que hay tantas cosas que nos pueden confundir, incluso que nos pueden entretener o hacer creer que estamos bien, que estamos haciendo las cosas como deberíamos hacerlas, pero el resultado a veces es tan pobre y viene a demostrar que no estamos haciendo lo que deberíamos hacer. Mi anhelo hoy es dejaros con este pensamiento: es ahora donde hay necesidad, es ahora donde Dios está llamando, es ahora, es este el tiempo. Yo sé que vosotros lo sabéis, pero creo que es bueno recordarlo una vez más, que podamos transmitirlo, que podamos vivirlo, que podamos ser de los que se involucran en esa realidad a la que Dios nos ha llamado. Y que no nos olvidemos que cuando Dios llama, que cuando Dios se encomienda, no es por nosotros, es por lo que Él está viendo. Y Él utiliza a aquellos que son suyos. Él no llamó a cualquiera, llamó a Moisés. Jesús no encomendó a cualquiera, encomendó a sus discípulos. Y con esto quiero terminar. Qué importante es que las iglesias nos centremos no solamente en hacer hijos de Dios, en que nazcan hijos de Dios, sino en hacer verdaderos discípulos. Porque el hijo no es el que hace la labor del discípulo, el discípulo es el que hace la labor de su Señor.
porque todos los discípulos son hijos de Dios, pero no todos los hijos de Dios son discípulos. Y esa es una realidad que también tenemos que ver en las iglesias. Hay tanta escasez de discípulos que a veces los mismos tienen que estar sobrecargados. Que Dios levante hombres, mujeres, que respondan al llamado hoy, ya, ahora, porque la necesidad no espera. Y Dios tiene prisa para salvar, para sanar, para restaurar. Y nosotros somos parte de ese plan. Amén. Que Dios os bendiga muchísimo.